Dice así este texto, del cual tomaremos como base al mensaje que el Señor envía a nuestras vidas. Dice: y no traerás cosa abominable a tu casa, pues serás anatema como ella. Ciertamente la aborrecerás y la abominarás, pues es anatema. ¿Quiere darle lectura? Abra su boca y dele lectura a este versículo 26. Y dice otra traducción: no metas en tu casa tal cosa, pues serías como ella, consagrado al exterminio. Las tendrás por inmundas y abominables, como cosas prohibidas y consagradas al exterminio. Hagamos una palabra de oración. Padre hermoso, sea tu palabra sembrada en nuestros corazones, seas tú impregnando el consejo en nuestra alma. Queremos oír, recibir, escuchar tu mensaje, guardarlo y llevarlo a la práctica. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Y todos decimos: amén. Pidamos las virtudes que nuestra alma requiere. Gloria a Dios. Tome su asiento, por favor. Nos encontramos ante una declaración muy importante que Dios le envía a su pueblo, el pueblo que ha creído en Él, el pueblo que está dispuesto a atender sus instrucciones. Siempre el Señor busca y anhela lo mejor para sus hijos. Siempre el Señor anhela lo mejor para las familias. Siempre el Señor anhela lo mejor para los matrimonios. El deseo del corazón de Dios es hacerles el bien. Dice su palabra: mis pensamientos acerca de vosotros son pensamientos de bien y no de mal. Y por ello envía el Señor su palabra para que cumpla esa palabra o ese consejo el propósito, el objetivo por el cual es enviada. Debido a que se avecinan tiempos donde se magnifica el culto a la muerte, el culto a las propias deidades satánicas, debido a que se avecinan celebraciones que, entre comillas, son maquilladas con el famoso dicho: son nuestras tradiciones, son nuestra cultura. Pero todo eso es un maquillaje, todo ello es una cortina que no manifiesta aparentemente lo que hay detrás de. Y por eso el Señor envía su palabra y nos invita a ser cuidadosos de los objetos y de las prácticas que podemos estar incurriendo, y que ello atraerá una contaminación, atraerá un efecto negativo en vuestra casa, en vuestro hogar, en la estancia donde tú vives. Y desde luego, cuando
cuanto más se multiplica estas prácticas diabólicas, más se ensucia la atmósfera de nuestras ciudades y de nuestro país. El Señor habla con claridad y dice: no traerás cosa abominable a tu casa, no metas en tu casa tal cosa, pues te convertirás en un anatema, o sea, adquirirás la maldición con la que ese objeto se elaboró, se fabricó. Y dice que cada objeto, cada imagen, cada práctica que es abominable está consagrado al exterminio, o sea, a la destrucción. Porque si algo nos enseña nuestro Padre Dios, es que no debemos de hacernos imagen de ninguna semejanza de lo que está en los cielos, de lo que está en la tierra o de lo que está en las aguas, ni mucho menos tomemos la imagen de una persona o pongamos nuestra confianza en el hombre o en el poder político, porque todo ello desvanece, todo ello se viene abajo. No confiéis en príncipes, puesto que sus fuerzas menguan. Lo que el Señor nos invita es que nuestra confianza, nuestra fe, nuestra seguridad sea colocada en Él, que lo miremos a Él como la fuente de nuestra vida. Dice otro texto en Deuteronomio 13:17: y nada de lo dedicado al anatema, o sea, las cosas abominables que fueron fabricadas con la contaminación de la maldición, dice, quedará en tu mano. O sea, tú no tienes por qué introducirlas en tu cuerpo, tampoco en tu casa, y mucho menos en una congregación, en un santuario donde se alaba y se adora a Dios. Dice: para que el Señor se aparte del ardor de su ira y sea misericordioso contigo, tenga compasión de ti y te multiplique, tal como Él juró a tus padres. Entonces, aquí aprendemos cómo cuando nuestra vida camina libre de esas contaminaciones, cuando nosotros cuidamos, somos cuidadosos de qué objetos entran a nuestra casa, qué es aquello que está colgado en tu pared, cuál es el objetivo por el cual estás guardando toda esa basura en casa. Muchas veces la mentalidad del ser humano es muy dado a guardar objetos, inclusive hasta ropa que ya no usas, ahí la tienes guardada. Y todo ello tiene una manifestación. Hay objetos que se convierten en imán de espíritus malignos. Hay objetos que muchas veces dices: es que me lo regaló mi patrón, me lo regaló el abogado, me lo regaló tal persona, y es un objeto que contamina tu ambiente, atrayendo demonios, atrayendo espíritus malignos en tu entorno, y todo ello inquieta, todo ello genera una turbulencia en tu armonía, en tu relación. Inclusive hasta los niños, en algún momento, cuando se apaga la luz, los niños a veces tienen miedo de que se apague la luz, porque hay algo o hay alguien que está generando disturbios o afectaciones
en nuestra casa, y todo es por algún objeto, algún ídolo, algo que sin saber está dedicado al anatema, está dedicado a la destrucción, al exterminio, y todo ello está contaminando tu casa. Traigo ahí algunas imágenes que me gustaría que, a manera de mero recordatorio, por ejemplo, el tener, si ponen la imagen donde están los artículos de los antepasados, por ejemplo, ese tipo de figuras, figurillas, todo ello pareciera ser inocente, pareciera ser que no afecta el que tengas una escultura de estas en tu casa, pero todo ello son atracciones, son imanes que afectarán a tu salud, a tu economía, a tu armonía, a tu libertad. Si ponemos la siguiente, hay personas que conservan máscaras, conservan utensilios que son dedicadas a la violencia, a la guerra, al pleito. La siguiente, por favor. Hay una infinidad de atuendos de las culturas ancestrales que pareciera ser, ¿y esto qué tiene que afectarnos? No, todo ello tiene un porqué esa colocación de esos colores, figuras. No, pero es que nosotros cuidamos nuestra cultura, es que nosotros cuidamos nuestras tradiciones. Ese es el pensamiento o la declaración que hace el ser humano. Pero usted sabe que todo lo que se mueve en esta tierra ha sido afectada, ha sido dañado por un ser que un día se rebeló ante Dios y fue derribado. Pero ese ser diabólico trabaja de una manera astuta, influenciando a los gobiernos, a las autoridades que están en turno, para promover la defensa de la cultura, la defensa de las tradiciones. Usos y costumbres se llaman en otros lugares. Y no es más que una conexión con el infierno. Si me pueden poner, vamos a poner otra imagen y ahorita les explico esto. La otra imagen, hay también el culto a las estrellas, a las constelaciones, al zodiaco. Todo ello es abominación. El Señor dijo, no pongas tu mirada ni tu confianza en las estrellas, porque las estrellas fueron afectadas con el movimiento de este ser caído. Ha contaminado la tierra, ha contaminado al ser humano, ha contaminado las constelaciones. Si pueden poner la otra imagen. Y hay personas que inclusive usan una gran cantidad de pulseras de diferentes colores en las manos, entre comillas, para que tengan buena suerte. Hay, ¿cómo se llama? Collarcitos, hay medallitas con simbologías que activan la influencia de espíritus malignos para que seas atacado.
para que seas afectado en tu forma de vivir. También pasamos a la siguiente. Nos damos cuenta que la maldad trabaja de manera astuta, enganchando a nuestros niños para que caricaturas, para que juguetes conectados con el infierno estén dañando la paz, la mente de nuestros hijos, como es esta estructura, la bubu, que infecta las emociones y el corazón de nuestros hijos. Pasamos a la siguiente. ¿Sí saben qué es eso? ¿Ah? ¿Pan de qué? ¿El pan de qué? De muerto. Todo ello dice, pero ¿qué nos puede afectar o por qué nos puede hacer daño un pan si está hecho de harina? Pero ha sido consagrado para un efecto de una tradición. ¿Cómo se llama? Pan de muerto. ¿Sí tiene una consagración o no tiene una consagración? Sí. Y fíjate, eso entra a tu cuerpo. Eso entra a tu estómago. Y entonces después el ser humano es muy dado a reclamar, ¿y por qué me pasa esto? ¿Y por qué me sucedió este accidente? ¿Y por qué me vino esto? Porque no has cuidado las instrucciones del reino. Porque la Escritura habla claramente que cuando tú recibiste a Cristo en tu corazón, el Espíritu de Dios puso en ti un sello como garantía de que tu vida se conecta al reino de Dios. Y entonces te desconectan de la simiente corruptible, o sea, te desconectan del infierno y te conectan con la simiente incorruptible. Y entonces cuando tú como simiente incorruptible le metes algo corrupto a tu cuerpo, estás generando estragos y golpes de una manera terrible. La última imagen para ya explicar bien lo que el Señor nos envía en este día. ¿Sí saben qué es eso, no? ¿Qué es eso? Din don dan, din don dan. ¿Verdad que sí? Pareciera ser tan inocente, pareciera ser tan tierno, pero la estructura que maneja el espíritu navideño es una estructura de muerte, de melancolía, de tristeza y de mucha confrontación. Y eso usted ya lo pudo experimentar cuando en casa comienza la esposa a decir, ¿en dónde vamos a hacer la Nochebuena? Y dice el esposo, pues en la casa de mi mamá. No, pero tú sabes que mi mamá. Y empieza el conflicto, empieza la pelea. Y llegan a la casa de la suegra, ya sea de la mamá de la muchacha o de la mamá del muchacho, llegan con una cara de enojo, de molestia, y como la mamá con sus lindas manitas preparó la cena, espera a los hijos, ya grandulones y consentidos, los espera y dicen, ahí vienen mis nenes. Y los nenes llegan enojados. La esposa está por allá en el sillón, de por sí el sillón ya está todo esqueleto, ya todo que se hunde, todo, queda ahí toda, ay,
¿Qué celebración es esa, hijos? No es más que una estructura diabólica que mueve todo esto. El espíritu navideño. La melancolía no es de Dios, hijos. Dios quiere ver gente alegre. Dios quiere ver gente libre. Dios quiere ver gente gozosa. Dios quiere ver gente en armonía. Dios quiere que aún con una tostadita y tantitos frijolitos celebres día a día tu estancia en esta tierra. Pero todo esto contamina la casa. ¿Les cuento un testimonio? Yo todavía no me decidí a servirle a Dios en el ministerio pastoral, porque no quería yo servirle a Dios de esa manera. Se me ocurre comprar un arbolito de Navidad. Ese día lo compré así olía a pino, y que lo pongo en la esquina de la sala. Era la primera vez que yo compraba una cosa así. Y ahí estoy poniéndole sus esferas y sus lucecitas ¿Y qué creen que pasó esa noche? Mi niño no podía dormir. Llora y llora. Y no quería asomarse. ¿Qué veía? No sé. Pero entendí que eso no viene de Dios. ¿Qué hago? Que saco el árbol allá al pasillo, porque vivíamos en un departamento, que lo saco. Y hasta la gente decía, bueno, ¿y por qué lo sacas si apenas viene la celebración? Que lo saco. Mi niño pudo dormir, porque son imanes de desgracias, imanes de espíritus malignos. La Escritura habla que hay espíritus malos que vienen a atormentar. La Escritura habla que hay demonios que también se introducen. La Escritura también nos habla que hay espíritus que atormentan. Entonces, cuando nosotros permitimos que entren objetos abominables, idolatría, figuras que no sabes de dónde surgen o con qué está relacionado esa escultura. Hay esculturas que inclusive manifiestan la desnudez del cuerpo humano, y ahí lo tienes en la sala y hasta te le quedas viendo. No, todo eso contamina el ambiente, todo eso activa a espíritus contrarios que vienen a generar caos en nuestro entorno. El mundo espiritual, en todo el mes de octubre, desde la última semana de septiembre y todo el mes de octubre, opera de una manera estratégica para contaminar al ser humano con daños a su cuerpo físico, daños al matrimonio, daños a la salud. Y mire lo que dice un relato en la Biblia, allá en el libro de Isaías. A ver si lo anoté aquí. Es Isaías 14:9. Creo que sí lo anoté, sí está aquí. Y lo he traído en diferentes traducciones de la Biblia para que comprendamos esto y seamos prudentes, usemos nuestra conciencia para no contaminar nuestra vida, nuestro cuerpo, nuestra familia, nuestra casa, y mucho menos la congregación. Porque hoy en día usted mirará y va a decir, bueno, pero ¿por qué tal hermano sí pone árbol en la iglesia? Por ignorancia. Y dijo el Señor, mi pueblo es destruido
Mi pueblo entra en una etapa de destrucción porque le falta conocimiento. Pero mire lo que dice este texto. El Seol desde abajo se estremece por ti al recibirte en tu venida. Por ti despierta los espíritus de los muertos. A todos los jefes de la tierra levanta de sus tronos a todos los reyes de las naciones. Vamos a ver otra traducción. Dice, el infierno abajo se espantó de ti. Te despertó muertos que en tu venida saliesen a recibirte. Hizo levantar de sus tronos a todos los príncipes de la tierra, a todos los reyes de los gentiles. Vamos a ver otra traducción. Dice, el Seol se conmueve en sus profundidades a causa tuya, para ir al encuentro de tu llegada, y por ti despiertan las sombras. Todos los grandes de la tierra hacen levantar de sus tronos a todos los reyes de las naciones. Si usted lee el capítulo 14, se está refiriendo a un ser caído, un ser llamado Lucero, un ser que se rebeló, que quiso subir al monte de Dios. Ese ser se convirtió en la maldad. Lo que en el libro de Proverbios nos enseña que es la sabiduría caída. Se convirtió en una conducta animal, terrenal y diabólica. Cuando este ser fue enviado, fue arrojado al infierno, hizo un alboroto e hizo un proyecto de movilización para contaminar a los príncipes y a los reyes que están en autoridad, que están trabajando al frente de las naciones. Pudiéramos llamarlo como el estado profundo, lo que mueve como si fueran títeres a los gobernantes, como si fueran títeres los hombres, como si fueran títeres las mujeres, y los confronta, u organiza acciones, actividades, festividades para darle culto a esa deidad, y que el estado diabólico, Dios lo reprenda, contamine vuestra vida. ¿Se acuerdan de los jóvenes sabios que fueron llevados cautivos a Babilonia? Aunque no se acuerde, diga por lo menos amén. ¿Se acuerda cómo les cambiaron la alimentación? ¿Y qué dijo Daniel? Por favor, le dijo al cocinero, al chef, al capitán, le dijo, por favor, ayúdanos en esto. No nos vamos a contaminar con los manjares del rey. El rey había dicho, denle de comer esto. Les cambió la lectura, les cambió la música, les cambió el nombre, la identidad, porque todo eso altera el infierno en la vida de la persona. Todo eso contamina, todo eso enferma, todo eso está consagrado al exterminio. Y por eso vemos naciones que no pueden salir de la pobreza, porque operan tres cosas. Número uno, la injusticia. Número dos, la perversión sexual. Número tres, la idolatría. Y número cuatro, la soberbia, la arrogancia. Entonces, cuando vemos cómo este ser caído organiza su ejército diabólico, hizo caer a otro ser llamado el querubín, logró su caída. Y el querubín logró contaminar a la tercera parte de las estrellas
y las trajo abajo. Entonces se ha convertido en un ejército bien organizado, bien estructurado, para dañar al creyente, para dañar al Hijo de Dios, para dañar al pueblo de Dios. Y si usted revisa la Escritura, solo quiero darle 2 ejemplos de esto. Dice la palabra de Dios que una familia, un matrimonio, cuando entraron a la tierra prometida, llevaron a su casa 3 cosas: un manto babilónico, llevaron plata y llevaron oro y lo escondieron dentro de su casa. Ahí lo guardaron. Y se dio cuenta la esposa, se dio cuenta los hijos, y todos en silencio. Shh. No le vayan a decir a Josué, porque Josué ya era el líder, el pastor de ese entonces. No le vayan a decir a Josué que esto lo tenemos en casa. Cuando pasen los años ya sacaremos el oro, sacaremos la plata y también el manto. Me he puesto a investigar qué contenía el manto, porque era el manto babilónico, qué contenía, cómo estaba bordado, qué figuras tenía. No dice nada la historia con respecto a ese manto, pero era un manto de Sinar, era un manto babilónico. Algunos comentaristas, pero esto es un comentario de personas que se atreven a decir eso, algunos dicen que era un manto que traía poderes que usó Nimrod. Quién sabe si sea cierto eso, pero de que era de Babilonia, era de Babilonia. Pero eso trajo muerte a la vida de ese matrimonio. Y cuando Dios lo sigue conduciendo al pueblo, dice que en su siguiente confrontación para la conquista, el pueblo tuvo una derrota. Y entonces Josué le dice al Señor: Señor, ¿por qué nos sucedió esta derrota? Si tú dijiste que ibas a estar conmigo, tú dijiste que me ibas a acompañar, tú dijiste que tú eres mi respaldo, tú eres mi sostén. Y el Señor le dice: levántate, levántate, deja de estar llorando, levántate. Y me llama mucho la atención cuando dice la Escritura: Israel ha pecado contra mí. Mire la ventaja de la unidad y la desventaja de la unidad. Porque todo Israel no había tomado ese manto, ni el oro ni la plata, solo había sido un matrimonio. ¿Se da cuenta? Pero un solo matrimonio, cuando se atreve a guardar objetos consagrados a la maldición, puede afectar a toda una familia entera o a una congregación. Dice: levántate porque todo Israel ha pecado. Y entonces Josué se queda asombrado. ¿Cómo? ¿En qué pecamos, Señor? En que uno de los hijos ha tomado estos 3 elementos. Levante su mano y diga: Señor, abre nuestros ojos. Pero así con fuerza diga: abre mis ojos, abre mi oído, abre mi entendimiento. Porque probablemente de manera oculta pueden estar ahí guardando objetos, cosas indebidas, debajo del colchón, ahí en el closet, y esto está trayendo destrucción, esto está trayendo enfermedad. ¿Seguimos? Entonces Josué llama a Acán y a su familia y dice: a ver, dale gloria a Dios. No pudo darle gloria a Dios, no pudo cantar, no pudo adorar. Cuando una persona
tiene cierta contaminación en su vida, en su mente, en su cuerpo, no puede cantar, no puede aplaudir, no puede gritar, porque hay una atadura. Hay algo que impide, hay algo que obstaculiza. Y son las fuerzas malignas que te dicen, ¿qué van a decir de ti? ¿Cómo tú? ¿Cómo tú vas a estar ahí aplaudiendo? ¿Cómo? Si tú eres un experto en esto. Son obstáculos, son ataduras. ¿Qué hace que la persona esté así? No puede abrir la boca. ¿Seguimos? Y vemos cómo Acán fue descubierto. Porque ante Dios no se le puede ocultar nada. Y Dios le dijo a Josué, mira Josué, uno de tus hijos tomó manto, oro y plata. Y si esas cosas las tienen ahí guardadas, nunca podrás hacer frente a tus adversarios. Y te va a generar turbulencia. Entonces, yo le pregunto, ¿quiere tener usted victorias? Vamos a traerlo a nuestro presente. ¿Quiere tener buenas ventas? ¿Quiere ser exitoso? ¿Quiere estar sano? ¿Quiere estar saludable? ¿Quiere vivir en armonía? Echa fuera todo objeto sucio. Limpia tu casa. Este mes los satánicos y diabólicos y enfermos del infierno están trabajando en contra de la iglesia. Están trabajando en contra de los que tienen luz. Si sabe usted que el 31 de octubre es la celebración, esa estructura diabólica. Pero nosotros tenemos que ser prudentes y sabios para que nuestra casa no sea un imán de demonios, sino todo lo contrario, la luz cubra nuestra casa y ante la luz del rostro de nuestro Dios nos hace invisibles ante la adversidad, nos hace invisibles ante el enemigo. En el libro segundo de Reyes 23:4 me llamó mucho la atención este relato, esta acción que desarrolló el rey Josías, un rey de Judá. Cuando este hombre llega al trono, llega a ocupar el reinado de Jerusalén, se encuentra con que el templo está sucio de idolatría. Miren lo que dice. Entonces el rey ordenó que el sumo sacerdote Hilcías y los sacerdotes de segundo orden y los guardianes del umbral sacaran del templo del Señor todas las vasijas que se habían hecho para Baal, para la cera y para todo el ejército de los cielos, y los quemó fuera de Jerusalén en los campos del Cedrón, y llevó sus cenizas a Betel. ¿En dónde estaban estas vasijas? En el templo del Señor. ¿Y sabe desde cuándo comenzó la contaminación de ese templo sagrado? Desde los tiempos de Salomón. Que Dios nos ayude, porque el movimiento, la influencia y la seducción de este ser caído llamado Lucero, convertido en maldad, es tan hábil y tan astuta que muestra una cara de piedad, muestra una cara de buena onda, pero sus entrañas desgarran al ser humano.
contaminó a los reyes de Israel. Pero si Israel le habían dado los mandamientos muchos años atrás, y si usted lee el capítulo 22, un capítulo antes de este, el libro de la ley estaba perdido dentro del templo. Perdido dentro del templo. Y me llamó mucho la atención. Digo, bueno, dice que no encontraban el rollo, no encontraban el libro, no encontraban los mandamientos. Y estaba dentro del templo. Y esa es una lección para nosotros, porque muchas veces tú tienes la palabra de Dios ahí en tu casa, tienes la Biblia, lo tienes en tu librero, lo tienes, inclusive hasta lo tienes ya en los teléfonos inteligentes, tienes una gran cantidad de versiones, pero están ahí guardados, están ahí perdidos. No se tiene tiempo para escudriñar, para amar las instrucciones y las promesas de las cuales somos herederos. En ello están marcado lo que tú tienes derecho. Dice que a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron les ha dado el derecho de ser llamados hijos de Dios. Tú eres un hijo de Dios, tú eres una hija de Dios, tú tienes derechos, tienes ese decreto de tu padre que te dice, tú eres mi hijo. ¿Por qué buscar soluciones en vasijas o en cultos a dioses extraños? ¿Por qué buscar alternativas en consultar que te lean las cartas, que te lean la mano, que te lean el café? ¿Para qué buscar en esas cosas sucias, abominables, si en el libro sagrado están todas las promesas de las cuales tú eres heredero? No, pero es que él me va a echar la mano porque no, es que él sabe de esto. ¿Qué te va a echar la mano? Entiende que hay ejemplos en la Biblia cuando José le pidió que le echara la mano. El copero le dijo, acuérdate de mí, cuando estés ahí con Faraón, háblale de mí. Y Dios dijo, sí, 2 años más el retraso de tu liberación. Porque no es el hombre, es Dios el que te sana, es Dios el que te provee, es Dios el que te levanta, es Dios el que te saca del pozo de la desesperación. Los instrumentos Dios los enviará. Las personas, las conexiones, Dios las movilizará, pero a quien tenemos que pedirle y decir, échame la mano es a Dios, porque Dios, Él es tu papá. ¿Sí quedó claro? Entonces, en ese capítulo 23, dice que dentro del templo había vasijas para la deidad Baal y para una diosa femenina, Acera. ¿Cómo es posible? Vamos, tócate así tu vientre y di, en mi vida está el Espíritu de Dios. Vamos, declara y di, fuera de mi vida toda inmundicia, toda idolatría, toda perversión, toda pasión desordenada, fuera de mi vida. Ahora, vamos a revisar. En ese capítulo 23 no solamente estaban las vasijas de Baal y Acera, no estaban solamente ello. Eso aparece en el versículo 4, que había en ese tipo de utensilios idolátricos. En el versículo 4, si pueden poner la diapositiva, por favor, hijos. El versículo 4 está la deidad Acera. Esta era una diosa femenina que promueve la sexualidad y las relaciones ilícitas. En el versículo 7 dice que también se habían hecho casas de prostitución. Fíjese que ahí comenzó a manifestarse la sodomía y el lesbianismo. En el versículo 10
Dice que también en ese lugar estaba una deidad llamada Moloch. Y esta terrible idolatría o esta terrible imagen demandaba sacrificios de niños y de mujeres. Se encendía un fuego, tenía un hocico muy grande y el horno del fuego estaba a todo lo que daba en la parte trasera y arrojaban a los bebés al frente como sacrificio. Qué terrible que un pueblo que recibió las instrucciones está contaminado, desarrollando prácticas idolátricas, consumiendo la vida de los niños. También en el versículo 13 de ese capítulo 23 dice que estaba una deidad llamada Astoret, y esta era una diosa de la guerra, la violencia, los pleitos. Estaba otra estructura llamada Quemos, y su operación era subyugar, dominar, controlar. Y si usted revisa todas estas características, todas estas conductas de estas deidades diabólicas, todo ello está operando en nuestros tiempos, en medio de nuestra sociedad. Operando ya no de manera así abierta como lo dice aquí Baal, Asera, Moloch, Astoret, Quemos, Milcom. Ya son otras deidades, son otros, más bien otros nombres, pero con el mismo objetivo del deterioro, el abuso, la degradación, la debilidad, la enfermedad del ser humano. Pero es de considerar con mucha seriedad esto, hijos, porque de una manera astuta, subyacente, así, que no te des cuenta, estas manifestaciones están queriendo intoxicar vuestra vida. Por ejemplo, esa estructura llamada Baal entra de una manera astuta en una invitación a una comida. Te invito a tomar un café. Es que voy a invitar a tomar un café a mi amigo o a mi amiga íbamos en la secundaria y tú ya tienes 60 años, mano. Es un compañero del recuerdo. Y se ven en esa cita. Hola. Y como ya estás betarro tú, te empiezas a maquillar y a ponerte yeso para que y te colocas ampolletas y ya después pareces sapo. Y ahí vas muy contento. Todo eso lo prepara esta deidad llamada Baal. Encantamientos, hechizos, comidas. Por eso es bien delicado con quién te sientas a comer, porque comer es pacto, comer es armonía, comer es establecer una relación. Es muy delicado con quién comes. Todo esto promovido por esta estructura porque comienza a ligar las almas, comienza a atar relaciones. Comienza a otorgarte pequeñas dosis de droga. Mira, con esto te vas a sentir del otro planeta, mano. No, pero es que no. Ay, nadie se ha muerto de esto, amigo. Pruébale. Órale. Y hasta te ordena. Seas miedoso. ¿Qué te pegan o qué? Estructura diabólica que te ofrece placeres momentáneos.
pero dentro se mueven los demonios que hacen que tu vida se deteriore, se enferme. ¿Cuántas personas están enfermas por una relación sexual que tuvieron? ¿Cuántas personas sufren por malas decisiones? Porque Baal y Acera se encargaron de motivar, de hacer aparecer o de dar una apariencia de que, ¡ay, qué bonita está! Y ¡ay, qué galán! Y hasta te hablan así, ¡ay, su voz me cautiva! Y tú, es que tuve cursos de oratoria, y hasta él habla, tuve cursos de oratoria y de personalidad, ¡ay! ¡Ay! Y ahí va, como dice la Escritura, como voy al matadero. Levante su mano y di, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. A los jovencitos, a las señoritas, esta deidad femenina, esta entidad diabólica, moviliza, activa a las muchachitas. ¡Ey! Ahí está ese muchacho, acá está este muchacho, acá, ahí está. Cuidado, hijos, cuidado, hijas. Son espíritus malignos que están queriendo deteriorar tu vida. Dice la Escritura que cuando el sumo sacerdote Hilcías encontró el rollo, le dijo al rey, rey, encontramos el rollo de la Torá, el de las instrucciones. Y el rey dijo, ¿cómo? ¿En dónde estaba? Estaba perdido, estaba escondido ahí en el lugar santo. A ver, denle lectura. Y la lectura fue, no introduzcas a tu casa objetos abominables, porque estarás consagrado al exterminio. Entonces él rápidamente moviliza y dice, saquemos todo, limpiemos la casa, limpiemos todo lo que está, lo que no es de Dios, saquémoslo. Mire lo que dice, mire cómo Dios le responde. Segundo libro de Reyes 22:18. Pero al rey de Judá que os envió a consultar al Señor, así le diréis. Mire lo que Dios le dice. Así dice el Señor Dios de Israel, en cuanto a las palabras que has oído, porque se enterneció tu corazón y te humillaste delante del Señor cuando oíste lo que hablé contra este lugar y contra sus habitantes que vendrían a ser desolación y maldición, y has rasgado tus vestidos y has llorado delante de mí, ciertamente te he oído, declara el Señor. ¿Se dan cuenta que hay un Padre maravilloso que se enternece, que manifiesta su misericordia cuando tú dices, Señor, me he equivocado, he tomado decisiones incorrectas, no te he consultado, no te he preguntado, tomé decisiones de acuerdo a mis propios conceptos o ideas? Pero aquí está muy claro lo que dice tu palabra, que no introduzca objetos abominables. Y los reyes anteriores introdujeron idolatrías aquí. Rasgó su vestido y comenzó a dar instrucciones, vamos a sacar, vamos a limpiar esta casa, esta ciudad. Y cuando él comienza a llevar a cabo esa limpieza, inmediatamente Dios responde manifestando su bondad y su misericordia. Y el tiempo que estuvo reinando Josías
Se abrieron los cielos de manera especial. Se fue la escasez, se fue la enfermedad, se fue la opresión, se fue la amenaza. Y esto, hijos, se repite constantemente. Hace 2 años, allá en el desierto del Negev, en la fecha en la que el pueblo judío celebra una festividad llamada Simchat Torah, la alegría de la Torah. ¿Saben dónde estaba mucha juventud? En un concierto llamado Supernova de música electrónica en el desierto del Negev. ¿Qué estaban haciendo ahí? Y había una deidad, si usted vio los videos, había una estructura ahí como un dios para ellos. Y usted sabe qué es lo que pasó. Entró el enemigo e hizo estragos. ¿Pero cómo? Si Israel tiene una de las inteligencias más sofisticadas en la tierra, ¿cómo? Si Israel tiene sus linderos, los tiene bien vigilados, ¿qué pasó? Entraron por el mar, entraron por el sur, entraron por el este a hacer estragos. ¿Quién permitió que la puerta estuviera abierta? Porque la palabra de Dios se cumple. No puedes tú estar llevando a tu casa música que contamina tu hogar, comida que está sacrificada a los ídolos, objetos que están consagrados a cierta operación diabólica. Sácalas de tu casa. ¿Pero por qué me duele siempre la panza? Pues estás comiendo cosas contaminadas, hijo. ¿Pero por qué será que nada más llego a la casa y me duele la cabeza? Porque hay algún objeto, alguna idolatría que te está generando caos. ¿A poco sí opera eso? Claro que sí, la Escritura lo dice. Y la palabra de Dios es viva y eficaz. Pero es que si no visto a mi niño de bruja, me le van a bajar puntos. Que te lo reprueben, pero estás bien con Dios y Dios te abrirá la puerta. Pero es que es un punto. Aunque te dieran 10 puntos, no contamines a tu hijo con un atuendo de la muerte o de brujo o de bruja. ¿Y por qué será que mi hijo no me escucha? Porque tú eres un rebelde también. ¿Y por qué será que no fluye el negocio? Algo hay en casa que tienes que sacar. Hay hasta muebles hechizados que tuvo tu abuelito, porque ahí conquistó a 3, 4 señoras y ahí en ese y tú lo tienes ahí de recuerdo y tú dices, ¿qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será de...? Te vuelves muy nostálgico. Segunda de Corintios 6:16, vamos terminando. Miren lo que el Señor nos habla y nos dice. ¿O qué acuerdo tiene el templo de Dios con los ídolos? Porque nosotros somos el templo del Dios vivo, como Dios dijo, habitaré en ellos, andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Lea por favor este versículo 16, porque es algo que debe de hacerse realidad en tu vida. ¿Qué dice? Con toda su fuerza.
Mira lo que Dios te dice: habitaré, lo voy a hacer así, de manera personal hacia tu persona. Habitaré en ti, andaré en ti, yo seré tu Dios y tú serás mi pueblo. Así te dice Dios. Entonces el versículo 17 dice: por tanto, salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, no toquéis lo inmundo y yo os recibiré. Vimos hace un rato una de las manifestaciones y virtudes de nuestro Padre Dios. Dios es santo y la idolatría apesta, la fornicación apesta, la arrogancia apesta, la injusticia apesta. ¿Quieres que Dios se mueva dentro de ti? Echa fuera todo aquello que no es de Dios. Y tú sabes qué cosas estás desarrollando en lo oculto. Tú sabes qué cosas estás ahí negociando, comerciando. Y una de las cosas que oferta la maldad o la sabiduría caída es abundancia de recursos en negocios ilícitos. Respaldo de poder. La gente se siente poderosa y quiere subyugar a los demás. Quiere controlar. ¿Se da cuenta cómo en estos últimos tiempos ese control que quieren ejercer en todo el mundo a través de tus ojos y tus huellas no es más que la maldad que quiere controlar y quiere tener al ser humano como un robot, caminando y haciendo cosas indebidas? Pero Dios nos invita a que abramos nuestro corazón e invitemos a su presencia, porque cuando su presencia habita dentro de nosotros, nuestra vida cambia, nuestra vida se transforma. Pero también hay un mensaje desde los cielos que dice: hoy ha llegado la salvación a esta casa. Hoy ha llegado la salvación a tu vida. Termino con esto. Cuando Jesús entra a la casa de Zaqueo, ¿acaso mi Señor Jesús le dio un discipulado acerca de no robar o acerca de pagar lo que debes? No. La sola presencia de mi Señor Jesús comenzó a renovar, a transformar la mente, el corazón y las acciones de ese hombre. Ni siquiera había recibido un discipulado y él inmediatamente se para y le dice: Señor, si en algo he defraudado, Señor, si a alguien le he robado, yo se lo voy a devolver 4 veces más. ¿Quién le enseñó? Se abre la visión, se abre el entendimiento a la justicia, al amor, a la gracia. Y entonces el Señor dice: hoy ha llegado la salvación a esta casa. Hay muchas cosas, hijos, que tienes ahí guardadas. Llámese objetos físicos, pero también hay hábitos, malos hábitos, que se repiten constantemente. Y hoy el Señor nos hace esta invitación: saca esos objetos, saca esas prácticas que no son gratas ante los ojos de Dios. Deja que la vida de Dios fluya en ti.
ama su palabra, ama su presencia. Habla con el Espíritu de Dios y dile que te acompañe. No des un paso o no tomes decisiones sin decirle a Dios: ayúdame en este contrato que he de firmar, ayúdame en esta actividad que voy a desarrollar, ayúdame. Confirma si esto es tuyo. Señor, tú sabes que la lencha me gusta, pero confirma si es ella. Y la muchacha: Señor, tú sabes que palcracio, muéstrame. Y que el Señor te revele si eso no es. ¿Para qué te vas a poner una soga en el cuello, mi hijo o hija? ¿Para qué vas a vivir asfixiado toda la vida? No, necesitamos a Dios en nuestro corazón. Hoy ha venido la salvación a tu vida. Hoy ha venido la restauración a tu corazón. Dios quiere hacer milagros contigo. Dios te quiere mostrar su amor, su gracia. Dios te respalda, Dios te levanta, Dios te sana, Dios te provee, Dios te corona de favores, Dios sacia de bien tu boca, Dios te abre puertas de oportunidades, Dios te lleva de gloria en gloria, Dios te levanta de ese pozo de la desesperación, Dios te saca de ese bache, Dios te saca de esa trampa, Dios te libera de esas amistades, Dios te libera de esa adicción, Dios te libera de esa enfermedad que te dijeron es incurable. Para Dios no hay nada imposible, para Dios todas las cosas son posibles. Si tú lo crees, dale gloria, celebra, dale exaltación a nuestro Padre. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame.